Pero para complementar tu pregunta, siempre y cuando hayas dado el 40 o 50%, Tommy, en cualquier proyecto de preconstrucción, alguien te va a prestar Es correcto. barato, menos barato o un poquito menos Siempre barato. hay dinero Siempre va a haber disponible disposición. buscando la cuota oportunidad. inicial manda. Ahí te quiero hacer un punto importante para la audiencia. Yo viví aquí, y tú también, la crisis financiera y de inmobiliaria del 2008. Y en ese momento, que fue el peor momento histórico del mercado, o sea, era el momento donde había todas las condiciones adversas habidas y por haber en negativo, y a pesar de todo eso, había préstamos privados. A mí me gustaría mucho, Mauricio, como darle un poquito de contexto a nuestra conversación. Tú y yo nos conocemos ya hace algunos añitos. Somos los grandes del yo grupo. No me, sí, Somos los grandes del grupo. ¿verdad? ¿En serio? Yo le decía a Denise, que está con nosotros, Sí. le decía, Denise, nosotros somos de la vieja guardia. Sí, así es. No me acuerdo qué tan vieja, pero estamos hablando de, Yo empecé en el 96. O sea que... Yo tengo 58 años Ajá, del alma. Ajá. Y por eso digo que somos los grandes de los cuarentones y con Víctor. Con Víctor también, contemporáneo mío. Es correcto. Entonces empecé hace muchos años. Tommy, empezamos, tú todavía 10 años atrás o 15. Yo creo que te llevo un poquitito. Tú empezaste en los 80. Yo tengo mi licencia de real estate, si recuerdo bien, del año 84-85. Mira tú. O sea, yo tengo la licencia hace 40 años, sí. ¿Correcto? ¿Y tienes ¿y era con foto antes? ¿Cómo, perdón? ¿Era con foto? No, que va. Era un carnecito ahí que parece el carnecito de esos de papel. Ok. Y de hecho, creo que lo tengo guardado. Y mi licencia de real estate de broker comienza con un 0 delante, para que te hagas una idea. 041-7757. ¿Y hoy en qué van? ¿Cuál es el? Sí, yo no sé, pero el 0 no existe. No existe. Sí, hay un montón de gente que tiene la licencia. Pero ser broker antes era, no voy a decir más fácil, pero menos complicado. Yo creo hoy en día la gente... Mucha responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad siempre estuvo. Lo que hay hoy en día es más conciencia de la responsabilidad que tienes. Los que sacamos licencia de broker antes, decíamos, yo quiero la licencia porque yo quiero tener una compañía, ¿verdad? Y me quiero ganar el 100% y quiero tener un equipo que produzca. Y todo eso suena muy bonito. Y de hecho yo le digo a los jóvenes, oye, ¿tú vas a sacar la licencia de broker? Me dice, sí. Le digo, piénsatelo porque no es, fíjate bien, el derecho que tienes, sino los deberes con los que viene ese derecho luego. Y la gente no sabe estos detalles. O sea, cuando tú eres dueño o eres de alguna manera el representante legal de una compañía, de una firma, que además está trabajando con el público y que además tiene una gran responsabilidad con el público, porque tú y yo manejamos lo que yo considero sería la mayor inversión financiera en la vida de una persona, Eso sí. que es la compra de su casa. A ver, sí. ¿qué cosas más grandes firman en su vida financieramente? La mayoría de la gente no, la mayoría de la gente... Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y la ley acá en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, en todos los estados realmente, quiere cuidar al público. Se quiere proteger al público de los abusos, bien sea a propósito o en ignorancia de algunos. Y cuando empezamos el negocio somos muy ignorantes, o sea, entendemos todo lo que queremos y lo que se puede lograr, pero no entendemos las implicaciones que esos derechos conllevan. Porque sí, tienes que cuidar al público. Cuando tú tienes una empresa, por ejemplo, como broker, tú eres responsable de las acciones de la gente que trabaja contigo. No sé en el caso mío sí, claro, también, es así, ¿no? Es un poco igual lo que tú dices, pero es interesante, mi Tommy, porque creo que uno llega acá de nuestra, digamos, juventud latinoamericana, de ver a nuestros papás, en ciertos casos, que fueron empresarios también. Correcto. Creo que en nuestros países todo era guerreado, todo era peleado desde que nacimos, todo tenemos que pelear por todo, y obviamente venimos a lo que decimos el sueño americano, y queremos ser aquí empresario y hacer cosas, y creo que tú pues pasaste por esas etapas y hoy sigues siendo empresario, pero estás armando un equipo diferente, ¿no, Tommy? Correcto. A lo que tú hacías antes, y es Correcto. parte que creo yo, sin que me lo hayas contado, que ojalá te hubieras dado cuenta de esto hace 10 años.
Me imagino que hoy sería otra historia, ¿no? Más allá de que te vaya bien o mal, otro tipo de tranquilidad. Claro. Entonces, parte, digamos, de lo que hace la gente ve, que lo ven en un buen carro, o lo ven a uno con un buen reloj, y lo ven, y yo quiero hacer. Y esto es un tema de muchos años. Así es. Esto no es fácil. Aquí No no es hay el nada resultado fácil tampoco. inmediato. No, No es no. el resultado, o sea, yo lo llamo efecto microondas, ¿no? Yo quiero Ok. meter y toca el botón y en un minuto Ok. sale ya el ingreso, sale el Sí. negocio, sale la empresa. Mentira. Es un efecto acumulado en el tiempo. Ujú. Para los que hemos estado en esto hace mucho tiempo, un efecto de la disciplina que ha requerido llegar acá. Porque al final del día no es que seamos mucho más inteligentes o menos. Ha sido un tema de disciplina. Se reduce ahí. Tú has sido muy disciplinado Toca ser en lo disciplina tuyo. en Yo me este acuerdo país. en tus primeros momentos cuando empezabas y no tenías esta oficina tan No. fabulosa, yo se lo contaba a Denise, tenía la oficinita allá abajo, de hecho, antes de aquella yo creo, Sí, y yo me acuerdo de verte en todos los eventos y ver a tu socio en la Argentina viajando, así o es. sea, siempre trabajando con esa diligencia, ¿no? Que requiere el levantar un negocio. Es así, la disciplina, y tú lo dices, esa palabra es muy importante. Hoy la disciplina es la que uno tiene que predicar en todos los aspectos de la vida y acá sobre todo por todas las responsabilidades que conlleva hoy el ser empresario en Estados Unidos. Y es parte, digamos, y creo que no sé en el caso tuyo, me vine yo a hacer negocios con los gringos, Tommy, cuando me di cuenta a finales de los 90 que las problemáticas de nuestros países, aquí en Miami particularmente donde vivimos, hizo cambiar un poco el switch, ¿no? Yo particularmente venía de vacaciones acá, antes de radicarme acá, pues mi mamá vivía, pero yo nunca percibí la cantidad de inversionistas latinoamericanos comprando propiedades acá. Bueno, tú lo puedes decir en los 80 el venezolano, Correcto. que además pagaba tasas como el 12% en ese entonces, y hoy hablaremos ahorita porque bajaron las tasas de interés, mi Tommy. Pero es parte, digamos, de lo que ustedes están haciendo con EXP C5. Están haciendo, yo soy pro eso, un tema, una campaña de llegarle al agente inmobiliario hispano, que no importa la nacionalidad, y están creciendo. Y hoy, dentro de EXP, el equipo de ustedes es más grande que cualquier compañía que lleva 25 años acá. Y es algo de mucho mérito y de mucho ejemplo, Claro. que algo bien están haciendo, pero la unión hace la fuerza. Entonces mucha gente cree que quiero ganarme el 100% de comisión, quiero montar esto. Eso funciona y no funciona. Entonces hoy a veces es mejor ganarse un poco menos, pero tener un equipo atrás, porque uno luchar solo es muy difícil. Es muy difícil ser el lobo solitario. Y yo lo fui por muchos años. Yo estuve 35 años yo solo remando contra la corriente, fíjate. Y cuando yo me encuentro con el equipo, con EXP, C5, Orlando, me doy cuenta de que he encontrado una manera mejor de hacer el negocio, que es lo que hoy en día hablamos de esta colaboración. Este es un mundo hoy en día de colaboración. Así No es un mundo de estar solo tratando de luchar. Desafortunadamente todavía hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Lo que pasa, como yo le decía a Denise hace un rato, no han madurado lo suficiente. Tienes que madurar, tienes que haber vivido cosas Sí. para poder entender. Y, a ver, la palabra que lo define es esta, Mauricio, es adquirir conciencia. O sea, todos somos conciencia y en la medida que nuestra conciencia crece, nos damos cuenta más de lo que sucede, de lo que hay, de lo que no hay, de las oportunidades, de las que parecen oportunidades y no las son. O sea, adquirimos más visión. Un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es la luz dentro de la habitación. Todos los agentes inmobiliarios y en general las personas que comienzan en una carrera nueva están en lo que yo llamo una habitación oscura, descalzos, con vidrio molido y cajas y cosas atravesadas y están caminando sin luz. Imagínate esa escena en tu mente de alguien que se está llevando cosas por delante, se está haciendo daño en los pies y es todo porque no tiene suficiente claridad, no puede observar, no puede entender Qué buen ejemplo. no puede entender el entorno que tiene, no puede entender cómo funcionan las cosas. Y en nuestra visión, en nuestro equipo, Mauricio, en C5, lo que hacemos es elevar
la claridad y la visión de la gente para que entiendan por dónde sí, por dónde no. Imagínate que tú estás en la habitación y de golpe yo te subo la luz. Y ahora tú entiendes dónde están las cosas. Claro. Y ahora ya no pisas el vidrio molido, ni te llevas las cajas por delante. Y eso te permite ahora avanzar más rápido, mejor y con menos dolor. Porque este es otro punto que la gente no sabe. Que la experiencia ajena es la más económica y la menos dolorosa. Imagínate. Y te lo dice uno Así que es. hizo su propia experiencia por muchos años, y yo totalmente lo admito. Yo pudiera estar mucho más lejos como empresario que donde estoy hoy si hubiera tenido la humildad de poder escuchar a otros que ya habían cometido los errores. Y sí, en nuestro mundo inmobiliario muchas veces, y en el tuyo también, el mundo financiero, la gente no se comparte, ¿verdad? Mucha envidia. Hay mucha envidia y no se comparten la información. Pero cuando tú estás en un entorno donde la gente lo hace, todos se benefician porque ahora todos podemos avanzar más rápido. Entonces, el tema es estar en un sitio donde se comparta, y lo segundo es que tú tengas la humildad de escuchar, porque el ego a veces no deja que uno escuche. Y yo soy el primero en admitir ese pecado. O sea, yo no me dejaba guiar. Tampoco había mucha guía en la época, o sea, hay que admitirlo. Hoy en día existe metodología, existe Un sistema. sistemas, existe tecnología que te puede guiar. La pregunta es si tú lo vas a permitir. Y desafortunadamente, lo que tú decías, a veces hay personas que tienen un poquito de éxito y entonces se creen dueños de la verdad. Y nadie es dueño de la No, verdad. no, Tommy, Al no. contrario, mientras Sí. más avanzamos, Mauricio, ¿qué nos pasa? Más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Es Por así eso todos nos los días. pasa. En el caso mío, yo aprendo todos los días. Hoy tuve varios episodios que aprendí y es algo importante y es parte, digamos, una vez lo hablamos tú y yo hace par años en pleno COVID, cuando ustedes empezaron a inventarse este movimiento, porque Correcto. yo lo digo que es un movimiento en el buen sentido de la palabra, y es, ¿quién se iba a imaginar que tú y yo a esta altura de la vida debemos estar en el mundo de redes sociales? Y yo lo explico también, parte es la tecnología. Yo le digo, y hoy cuando yo entrevisto a un loan officer, yo lo comparo con cuando lo entrevistaba. Entonces alguien me dice, quiero trabajar con usted, Mauricio. Entonces yo antes lo entrevistaba y le preguntaba, bueno, Tommy, cuéntame qué haces tú un fin de semana. Entonces me dice, no, yo voy al juego de béisbol de mi hijo y después voy y ceno con mi esposa. Y yo no te contesto. O me contestas, yo voy y juego, primero voy y juego golf con mis amigos que tenemos medios asociados en el club, voy después veo el partido de mi hijo y después voy a unos eventos que tenemos con el club. Yo te contrataba porque te veía que tu entorno tenías cómo llegarle a gente, mientras que si estás quedado en casa, yo dije, no vas a hacer negocios con tu esposa o con tus hijos, pero si estás en un entorno, me ibas a traer negocio e ibas a producir. Hoy en día esa misma pregunta yo la hago y me dicen, no, yo con la familia, ok. ¿Y redes sociales? No, yo no creo en eso, no lo contrato. Claro que no. Hoy en día, si se meten e invierten, porque ustedes son claros, toca invertir dinero, ¿ok? No en empresa como tal, porque antes teníamos que viajar, avión, hotel, tiempo. Lo hice por 25 tiempo, años. ¿ok? Pague arriendo de oficina, empleados, haga toda la... Hoy en día, con redes sociales y tecnología, lo que tú llevamos más de 25 años haciendo, nos llegan en 5 años. Hoy en 5 años producen lo mucho que más nosotros rápido. hacemos, porque está en tecnología y es parte de lo que ustedes también enseñan. Es parte del marketing que ustedes tienen, que yo he aprendido. Yo me gozo los retiros que hacen falta. ¿Verdad? Hacen falta. No hace falta. Yo Okay, tú llamo a Orlando y reclama tú también. No, yo le he dicho. Hacen falta, pero aprendo. Claro. Voy y estoy allá y mucha gente es, pero lo mismo. Le digo, no. El ir a un retiro, así sea pagando, o leerse un libro, es como jugar golf. Yo no juego golf, ¿ok? Pero he ido a pegarle a las bolas y le pegué a 200 bolas, ¿ok? Y resulta que la penúltima bola salió derechito perfecto. Me dan ganas de volver a jugar golf. Claro. Lo mismo es un buen libro, una frase te entra, un evento como un retiro inmobiliario, una frase de ustedes, de un invitado, te entra y me ayuda a progresar como
empresario o como vendedor de hipotecas o como lo quieran nombrar, y es parte de lo que ustedes están haciendo. Entonces, tú hoy tienes equipo en muchos países del mundo. Correcto. Entonces, es parte de, creo que lo que tenemos que gritarle al mundo es, la tecnología nos llevó a otros, llegó aquí para quedarse y bueno, y es parte de lo que hoy estamos Y la haciendo nuestra tecnología, marca. sabes que hoy en día es friendly, es muy amigable. La gente muchas veces se asusta o se distancia de la tecnología, sobre todo gente de cierta edad, ¿verdad? Sí. Dice, yo no puedo hacer eso, pero es que lo que no han entendido ellos es que hoy en día la tecnología se volvió muy amigable. Entonces tú, por ejemplo, a ChatGPT, que mucha gente lo conoce, la gente le escribe, yo les digo hoy no le escriban, háblenle a ChatGPT, Claro. porque primero que todo habla todos los idiomas del mundo, Sí. y segundo, habla en idioma natural, con lo cual cuando él te oye, ChatGPT te oye, aunque cometas errores, él los corrige. O sea, no hay que ser un genio para hacer estas cosas. Lo único que hay que tener es un poquito de intencionalidad, de decir, bueno, yo tengo ganas de no quedarme atrás, que fue, a ver, mi entrada en C5 y en EXP es para no quedarme atrás, porque yo notaba, ¿Y Mauricio, te costó que trabajo, Tommy, mira, entrar? realmente no mucho porque yo ya venía buscando. Ok. Yo entro en C5 durante la pandemia, Sí. septiembre del 2020, que recibo la llamada de Orlando Montiel, que dice, te quiero invitar a que oigas algo muy especial. Y yo pensé, me va a invitar a un multinivel. Pero yo estaba abierto porque el 2020, en septiembre, si te acuerdas, No, pensamos sí. que el mundo se iba a acabar, Sí, que sí, se iba a sí. morir todo el mundo Otro de COVID. 2008, no, y otro O sea, 2008, había que no. buscar alternativas. Y yo lo oí con mente muy abierta, pero la realidad es que él tocó una cuerda, porque él tocó la cuerda que yo estaba buscando. Y yo estaba viendo cómo este mundo digital, y de golpe en la pandemia aceleró más, yo vi como mis amigos se asustaron y se quedaban atrás. Estaban asustados diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque nuestro negocio de golpe cambió. Antes era un negocio así de montarte en No, un montarte en un avión. Yo avión decía, y... pero si no me puedo montar en un avión, ¿a quién voy a Sí, ver? sí. ¿Quién está invirtiendo? O sea, había que cambiar la forma de pensar y yo estuve abierto a ese cambio y gracias a Dios que lo hice porque me abrió un mundo, me dio una claridad en la habitación que yo no tenía antes, fíjate. Quiero decirles a la audiencia que en todo negocio de ventas, Mauricio, el dolor más grande que tiene cualquier persona que vende, y esto puede ser lo que haces tú, que es el tema de las hipotecas, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, que es el tema inmobiliario, es el dolor más grande para un vendedor es no saber de dónde viene su próximo cliente. Y ese ha sido el dolor de él toda la vida. Y ha sido el nuestro. Por eso Claro. viajamos, por eso nos montamos, hacíamos eventos. Vamos a ver de dónde sacamos ese siguiente cliente. Cuando hoy tú entiendes las redes sociales y la estrategia de cómo adquirir clientes a través de las redes sociales, tú tienes una herramienta de cura para ese gran problema. Sí. Y imagínate cuando un agente inmobiliario puede crear una estrategia con herramientas adecuadas para poder crear un flujo de potenciales clientes predecible. O sea, eso es una maravilla. Eso nadie lo ha tenido en la historia. No. Todos los vendedores han tenido que salir a patear la calle, como Sí, digo yo. es así. Ahora, yo no viajo prácticamente nada por negocio, muy poco, mínimo, y todo lo hacemos a través de redes sociales. El tema es que mucha gente no sabe cómo hacerlo. Yo mismo, antes de la pandemia, veía esto y busqué a gente que me ayudara, pero me encontraba siempre a falsos profetas, gente que quería mi dinero. O sea, yo te prometo que te lo voy a resolver. Y te decía, es que yo uso esta plataforma, que el secreto no está en la plataforma. Porque siempre te preguntan, y tú usas Facebook, y usas Instagram, y LinkedIn, y TikTok, y esto y aquello. Mira, el secreto está en entender, oye bien, la estrategia que tú vas a seguir. Y la estrategia la definen dos cosas. Una, ¿qué voy a vender? Y segundo, ¿a quién se lo voy a vender? Y una vez que tú tienes esos dos elementos definidos, ahí comienza tu estrategia de verdad. Porque uno no le puede vender a todos. El que vende, la fábrica que fabrica BMW, ¿verdad? No le vende a los clientes que compran Chevrolet. El agente inmobiliario ha tenido en su mente toda la vida, yo hago de todo, soy un todero.
Es un grave error. Sí. Sobre todo en el mundo de hoy, que puedes apuntar muy específicamente a un cliente o a un tipo de cliente o a un país en particular. Puedes hacer eso, tienes la habilidad. No sabes cómo, ni siquiera tienes que aprender tú cómo. Tienes que buscar a una persona que ya sepa. Por Saberlo eso, interpretar, sí, tienes que claro, saberlo interpretar y es importante como, y siempre ustedes tienen un dicho, nunca ese, se me ha olvidado. ¿Y tú qué haces? No, yo vendo Homestead, Kendall, Fort Lauderdale, Weston, Palm West Beach, Palm Beach, Orlando, claro. Brickell. Básicamente soy todero. Sí, Yo tú soy eres todero, yo todero. hago lo que sea. Y vendo Entonces, oficina, bodega, hoy renta. es fácil, pero es muy difícil dedicarse a todo, porque te tienes que, y creo que es parte de lo que está pasando hoy, Tommy. Hay mucha gente, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la compañía, yo no lo entendía. Tengo un aliado muy bueno en Houston, Texas. Estamos cerrando muchos créditos en Houston, Texas. Yo no lo entendía. Porque como decimos, no puedo vender todo. Estamos licenciados allá, contratamos a los expertos de la zona Ujú. y entre las estadísticas de la compañía nos dimos cuenta que Houston, Texas hoy es muy importante para nosotros. Cogimos un avión para entenderlo, más no para yo alocar todos mis recursos allá. Claro, Toca entenderlo. Pero yo no, digamos, tengo un socio aliado allá, o unos aliados allá, que hacemos o delegamos lo que sea porque no puedo hacer todo. claro. Entonces es parte, digamos, de la gestión que hacemos. Pero las redes sociales nos llevaron a eso. Voy a poner un ejemplo que tú acabas de decir, septiembre del 2020. Los dos vivimos 2000. Tú has vivido más que yo, porque tuviste la tasa de interés al 18% en los 80s, has vivido varias inflaciones. A mí me tocó el boom de los billones, como digo yo, cuando nosotros ganábamos mucho dinero en los 2000, llegó 2008, me da escalofrío todavía. Y en marzo del 2020, pues nos recomiendan, oigan muchachos, señores, señoras, no vuelvan a la oficina, traten de no salir de la casa y nunca se me va a olvidar. Yo llegué viernes 13 de marzo de México, de abrir una nueva alianza con México. El 17 de marzo recomiendan no volver a las oficinas. Claro. ¿Okay? Aquí el estado de la Florida manejó muy bien el tema del COVID y más no nos obligaron, nos dijeron recomendamos, no como otros estados que obligaron. Y yo coincidencialmente, Tommy, en septiembre del 2019 grabé 8 videos de lo que estamos haciendo hoy. Muy malos videos además, pésimos. Hoy los veo y digo, O sea, no se parecían a los de ahora. No, porque no me dijeron que estábamos hablando mal. Muy diferente a lo que hacemos ahora porque vamos Claro, educándonos y claro. vamos haciendo cosas diferentes. Sale mi canal de YouTube en el 16 y empecé a hacer negocios con Bolivia y con Chile, que nunca hacía negocios con chilenos y bolivianos. Fíjate. Porque allá se asustaron más que acá. Y entendieron que son muy frágiles y ¿qué empezaron a hacer? No puedo tener todas mis inversiones en el mismo país. Y empecé a tener, digamos, relación con clientes que nunca me imaginé que iba a tener relación, nunca me imaginé que iba a tener una oficina en Bolivia. Hoy tenemos oficina en Bolivia, gracias al tema de redes sociales. Y con un pero, porque yo siempre dije, ¿sabe qué? A mí no, ¿quién me va a comprar a mí? A mí, la empresa, démosle confianza a la empresa. Claro. Y me hicieron la siguiente pregunta. ¿Quién es el dueño de IBM? Le dije, no, ni idea. ¿Quién es el dueño de Apple? Ah, sí. ¿Quién es el dueño de American Airlines? Ni idea. ¿Quién es el dueño de Virgin Atlantic? Ah, sí. ¿Quién es el dueño de BMW? Ni idea. ¿Quién es el dueño de Tesla? Entonces, detrás, digamos, hoy de los que llegan rápido a lo que llegan atrás, es una marca personal. Y es parte, digamos, de que yo aprendí a los golpes, pero he aprendido mucho más solamente yendo a sus eventos, ¿no? En el retiro inmobiliario, Gracias. en lo que hacen ustedes en Zoom, lo que hacen por todos lados. Como digo, uno aprende un poquito aquí, un poquito allá, de los expertos, porque yo no me las sé todas. Y los dos hemos aprendido y es parte de lo que ustedes están haciendo y es parte de lo que creo que tenemos que gritarle al mundo, Tommy, es eso, es primero para seguir generando equipo, porque sé que ustedes están en el tema de generar y generar equipo, y ahora, digamos, con el cliente, que ese es otro tema de que estás en el cuarto oscuro
Y ahora, ¿cómo le crean una confianza a un cliente para que te dé el negocio a ti? Claro. Los Entonces, negocios al final del día son confianza. Si tú generas suficiente confianza, tú vas a generar el negocio. Mucha gente no entiende eso. La gente lo que quiere es vender y vender y vender un producto y no se dan cuenta de que si no hay una conexión energética con el cliente que generes esa tranquilidad, esa confianza, va a ser muy difícil lograr un negocio. Es difícil, porque la gente, y sobre todo ahora que estamos en redes sociales, ¿cómo haces para crear confianza? Y yo te voy a decir cómo, muy brevemente. Con tu presencia continua en las redes. Como digo, no seas una estrella fugaz. No es que hiciste un poco de videos y desapareciste. O sea, tu presencia constancia. continua y tu congruencia. O sea, siendo esta misma persona genuina siempre. No es que ahora eres un payaso, después eres un tipo serio, después cambias. No, hay una continuidad en tu autenticidad y eso te genera la confianza. Y la gente que te ve en redes, ahí está, concepción errada de que es que me ven en redes y me van a comprar algo. Te ven a ti y a 1000 más. Y entonces la pregunta es, ¿qué te diferencia? Bueno, te puede diferenciar tu autenticidad, te puede diferenciar tu nivel de información, pero sobre todo lo que te diferencia es la constancia. ¿Sabes por qué? Porque mientras yo más estoy en tu mente, mientras tú más me ves, cuando tú vayas a hacer algo que tenga que ver con inmobiliaria, vas a pensar en mí. Claro. Fíjate. Y la gente no se va a acordar mucho de los detalles, pero sí se va a acordar que te vio un montón de veces y te sigue viendo. Esa constancia, fíjate. Eso es una clave que enseñamos nosotros mucho. Quería tocar El otros saber temas. cerrar y el saber también. Bueno, El saber obviamente cerrar, tienes que ¿no? desarrollar No todo el habilidades. mundo. Si tú estás constantemente en las redes, pero no tienes habilidades y no te has profesionalizado, adivina lo que estás haciendo. Estás diciéndole a mucha gente continuamente que tú no sabes mucho, básicamente. Sí, Entonces tiene que es haber un saber proceso, cerrar. ¿verdad? Va paralelo. Tú vas teniendo presencia continua, pero también vas mejorando. Y es lo que hacemos en el equipo. Nuestro propósito en el equipo es mejorar profesionalmente a los participantes del equipo. Eso es todo lo que hacemos. Es así. Y es algo que increíblemente casi nadie hace allá afuera. No digo que nadie, casi nadie lo hace, porque cuando tú tienes una mentalidad de trabajar individualmente, tú no tienes la oportunidad de estar en ese entorno que te ayuda a mejorar. Nosotros ayudamos a mejorar diariamente. Tenemos el cafecito inmobiliario, tenemos coaching, tenemos un montón de cosas que mucha gente a veces ni ¿Y entiende. un equipo de cuántos, Tom? C5 o yo. C5. C5, mira, hay dos maneras de contabilizarlo. Hay una manera que nosotros tenemos el equipo que llega hasta 7 niveles, ¿verdad? Globalmente. Y creo que el último conteo andaba en 2.500, 2.600. Pero tenemos lo que llamamos el grupo fuera del radar, que son aquellos que están más allá de los 7 niveles, pero que son parte. Y yo creo que hoy en Que en día, los 7 niveles se ven hacia beneficiados abajo, otros 7 sí. niveles. Hay otros 5, 6 o 7, y yo podría guesstimate, en inglés se dice, o sea, Sí. podría adivinar sanamente que estaríamos fácilmente entre 3 y 4.000. Somos mucha gente, es un equipo muy Y tu grande equipo no a está nivel solo en mundial. Miami, por ejemplo. No, para nada. O sea, Estamos en 10 países, por eso. Entonces, no. Mucha gente cree que no, tengo que estar en Miami. No es así. pero es como si lo estuviéramos, porque nuestras capacitaciones y eventos, la mayoría son online. Entonces tú puedes vivir en Colombia, en México, en España, ser parte del equipo, y es como que estuvieras aquí en la esquina, porque Sí, nos así reunimos es. por Zoom, nos O en vemos, o sea, California, o en Texas, acá, o en en Atlanta, el donde mismo tienen Miami, ustedes. que Sí, estamos basados claro, acá, nos reunimos por Zoom. O sea, claro. nosotros ni siquiera, a ver, tenemos eventos presenciales como el retiro Sí. y algunos eventos así, pero en general no nos desplazamos. Sí. O sea, cada uno trabaja desde la comodidad de su hogar, su Eso es oficina, lo que donde nos esté. enseñó COVID. Eso es de lo que nos Claro, dejó Mr. nos COVID. amplió el COVID y Zoom, Y la Zoom. famosa plataforma Zoom, Que ¿no? existía y que es parte, digamos, aprendimos a hacer negocios, que yo tengo varios amigos que están en lo que dicen aquí Corporate America, y yo los veía trabajando de casa, Tom, y veía que hacían reuniones virtualmente. Esto no era nuevo, no es nuevo.
Y yo le decía, pero ustedes, ¿cómo hacen? Todo el día en la casa. Claro. Y todo el día, no se ven, no, nosotros todos así. Claro. Microsoft tenía su propia plataforma, tenían todos, y esto no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros, los que nos creíamos los superpoderosos, no, yo me las sé todas. No, Estados Unidos se las sabe todas, Tommy. Es correcto. Vivo en un país donde Corporate America lleva lo de la inteligencia artificial. Todo el mundo cree que eso hace 2 años. Esto viene de años atrás, donde ya viene Claro. y llegó para quedarse y tenemos que aprovecharla. Y yo siempre digo que la inteligencia artificial, el que no la sepa hacer va a perder el puesto. Si es que el que no la sepa utilizar, el que no la sepa trabajar. Claro. Lo que tú dijiste, yo hoy Pero tengo... yo digo que no va a perder el puesto contra la inteligencia. No. Va a perder el puesto contra el que la sabe utilizar. Claro, por eso. El que la O sea, sabe si yo la sé utilizar Sí. y tú no, Sí. tú estás en desventaja. Eso sí. Pero ¿sabes qué he aprendido poco a poco? Que no es tan difícil utilizarla. No. Es como que le tenemos más miedo que la realidad. O sea, Sí. tú le hablas a ChatGPT, tú le hablas a Grok, tú le hablas a Gemini, Sí. y poco a poco, en la medida que tú hablas, si te instruyes un poquito, le Y vas agarrando la mano. Yo diría, es un tema de credibilidad. Uno dice, yo no puedo creer que... O sea, uno a veces dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? No lo puedo Estoy creer. hablando con una máquina. Estoy hablando con esto y no le creo 100%. Claro. Y vuelvo a verificar por Google y vuelvo hasta que uno ya, como Claro. todo, te coge confianza y dice, sí, esto sí. La palabra sí. normaliza, se normaliza. Como Sí. todo, No, hace hoy en día- años. Hoy en día, Tommy, yo me di cuenta hace una semana que le podía hablar. ¿No ¿Ok? sabías eso? Todavía no, ¿Le sí escribías? sabía, pero no confiaba. No. Entonces le podía hablar y me puse a jugar con los settings y resulta que hay voces de hombres y voces de mujeres. Claro. Y escogí la voz de una española para que me hable, mi asistente me habla a lo español. A lo español. Entonces, y es impresionante. Entonces está uno en cualquier lugar, se acuerda, sí, Mauricio. Y uno dice, pero ¿a qué hora se está pasando todas estas cosas? Y toca creerle, y toca utilizar todo esto. Tommy, hablemos de un tema porque hoy pasa un fenómeno de tasas de interés, Tommy, y yo quisiera antes de hablar hoy de lo que pasó con la tasa de interés, hay, digamos, una falta de educación afuera, Tommy, desde los años 70, me dicen los expertos, ya los extranjeros invertían acá. Esto no es un tema nuevo. Claro. Aunque tú y yo ya acá en Miami. Aquí en Miami. Acá en Aunque Miami. tú y yo hacemos negocios para americanos y no americanos, ¿ok? Muchas veces, como dijiste tú en redes sociales, encaminamos de pronto un poco el capítulo en algún rincón del mundo para que nos vean y entiendan lo que se puede hacer acá, ¿ok? Pero desde los años 70 existe el tema de inversión extranjera e existe el tema de los bancos prestándole a los extranjeros. Entonces mucha gente dice, pero ¿quién me va a prestar a mí? Todavía hoy, que ya con todo el tema de tecnología, son, digamos en el buen sentido de la palabra, hay mucha incredulidad. Y dicen, pero ¿quién me va a prestar a mí si lo único que tengo es una visa de turista, ni cuenta bancaria, no tengo un historial de crédito, Habitación ni ingresos? oscura. Habitación oscura. No entiendo. Exacto. No entiendo. Y muchos de nuestros clientes nos dicen, yo hubiera sabido esto hace 10 años. Hoy tendría 10 casas. Entonces, parte de lo que pasó un poquito, y vámonos como por etapas, en los años 80 la tasa de interés estaba del 12 al 17%. Correcto. Entonces, y la gente no dejaba invertir, ¿o sí? No. La gente invertía. La gente no, y compraban casas también. Por eso. El mundo seguía. Pues yo siempre he dicho que la tasa de interés nunca ha sido un factor para que un inversionista internacional compre una propiedad acá. Hay otros factores. Y el primero es educación. Primero es educación y agentes inmobiliarios que creen confianza. Para mí eso es lo primero de un inversionista. Después vienen las tasas que me tocó a mí a finales de los 90 en casi el 10%. Seguían comprando. La gente seguía comprando. Después vino el boom a principios de los 2000, tasas de amortización negativa, que no era un fenómeno nuevo. Se volvió un fenómeno de moda porque empezamos Correcto. a ser creativos los vendedores y los bancos, porque nosotros somos vendedores de un producto de un banco, Claro. donde tú que ofreces, yo voy a vender tu producto. Como tú con un developer, un constructor que ofrece un developer, yo vendo tu producto. Entonces empezamos a ingeniárnoslas a vender el programa de amortización negativa. Pero antes los bancos eran muy irresponsables.
de la manera como prestaban. Antes al extranjero era, ¿tienes visa de turista? Sí, aprobado. ¿Tienes 720 de credit score? Sí, aprobado. ¿Tiene pulso? ¿Tiene pulso? Aprobado. Aprobado. Era así de responsable. Los bancos, había Claro. tanta liquidez en el sistema bancario que lo tenían que regalar. Este es un punto que creo que debemos hacer una pausa, Mauricio, Sí. para que los videntes, el público que nos está viendo, entienda algo. Porque yo sé que mucha gente que va a ver esto está en Latinoamérica, probablemente, o en Europa, en países de España, donde las reglas de juego son distintas. Es importantísimo entender que el sistema norteamericano de banca es un sistema que quiere prestar. O sea, el banco está en el negocio de prestar dinero. En otros países, muchas veces, el banco no está en el negocio de prestar dinero, está en el negocio de captar el dinero del público para beneficio de aquellos que son dueños del banco o el grupo inmediato que los rodea. Entonces, siempre decimos, y decíamos en Venezuela, yo nací en Venezuela, que el banco le presta a quien no lo necesita. O sea, en Latinoamérica, el banco, o sea, la gente que va a un banco, primero las tasas son altísimas y segundo, es Sí, que, un o escenario sea, perfecto. tiene que ser un escenario perfecto. El banco en Estados Unidos tiene tanto dinero, yo digo que el dinero aquí, Mauricio, es como el oxígeno. Aquí el dinero está en todas partes, realmente lo está. Y el banco tiene que colocarlo porque si no lo coloca, ese dinero no gana intereses. Y si no hay intereses, entonces hay una actitud del banco hacia el público completamente distinta. Aquí cuando entras a un banco, te quieren dar el dinero. Sí. El tema es que cuadres dentro de los parámetros Hoy que ellos Hoy consideran... somos más responsables. ¿Perdón? Hoy somos más responsables. Claro, pero tiene que cuadrar más o menos dentro de un cuadro de seguridad para el banco, Y sentido de común. que le vas a repagar y que si no le repagas por lo menos no va a perder el dinero. Eso es un sí. poquito la... Pero te lo quieren dar. Así es. Allá no, Entonces tienen- allá no te lo quieren dar, allá se lo quieren guardar Y carísimo. y carísimo. Y después vamos a hablar de otro tema que es el cortoplacismo, que yo creo que es un tema importante, y no sé si lo has tocado, de la actitud de la gente, por ejemplo, en Latinoamérica, de no querer pedir prestado porque creen que es algo malo, y posiblemente lo es en Latinoamérica, pero aquí es todo lo contrario. Aquí pedir prestado para comprar inversiones, que son buenas inversiones, es algo positivo. Vas a poder comprar mucho más de lo que podrías con lo que tienes, Eso sí. ¿verdad? Y eso no es algo malo acá. Y hablemos de ese tema un Sí, momento. hablemos de ese tema, pero hoy pasó, Tommy, un Ajá. fenómeno que es la Reserva Federal bajó la tasa de interés un cuarto de punto. La bajaron. Entonces la bajaron y es, digámoslo, son los ciclos y venimos ya en un ciclo Claro. de baja. ¿Ok? Estamos en noviembre, Entonces, estamos- no, en octubre, finales de octubre del 2025, para que tengan una idea de dónde así. estamos. Entonces, cuando nos vean, es así. Entonces, ¿qué quiere decir que bajan la tasa de interés? Normalmente cuando la Reserva Federal habla es Bank of America le presta plata a Chase. Es muy Correcto. común. Es el costo del dinero. Entonces, hoy lo que hizo la Reserva Federal es cuánto vale el dinero para alocarlo. Entonces, los bancos dicen, ok, la tasa de interés quedó al 3,75, 4%, ¿ok? Y el banco dice, mi costo del dinero, para redondear, pongamos 4. Y yo le subo a eso 1 o 2 puntos. Correcto, que es su margen. Y que es el margen. Por eso la Correcto. tasa de interés, cuando dice la Reserva Federal bajó al 3,75, entonces dice, pero ¿por qué me estás ofreciendo el 6? Claro. Porque el banco gana sobre el Claro. margen. Estamos ese hablando de tema. cosas distintas. Los intereses hipotecarios no tienen que ver directamente, puede ser que indirectamente sí, pero directamente Federal. con lo que se llama los Fed, creo que Fed Fed, Funds, ¿verdad? sí, O sí. sea, aquí en Estados Unidos los bancos van a la ventanita, como digo yo, del Fed y le dicen, présteme. El banco acá en Estados Unidos pide prestado al gobierno, Eso sí. va a la ventanita y dice, présteme, y ese es el interés del cual estamos hablando, o el interés que se prestan entre los bancos también, porque Correcto. también entre ellos se prestan, ¿verdad? Entonces, eso se llamaría como interbank rate. Sí, se algo llama así. digamos, el Fed Rate, El que Fed es en rate. el que se prestan los bancos. Ok, eso el es dinero, lo que pero el no gobierno es establece. Claro, O sea, establece. yo te presto Sí. a esto hoy. Claro. Es como de alguna Y manera. afecta directamente Claro, las empresas que tengan líneas de crédito,
Claro. que es precisamente para ayudar a eso. Los que tenemos líneas de crédito en casas también nos ayuda. Los que vamos a comprar un bien Claro. inmueble comercial, como un multifamily, como un hotel, también Nos es ayuda. directamente afectado. Pero la tasa residencial para comprar una casa Correcto. o un apartamento está atada a los bonos del Tesoro americano a 10 años. Entonces, indirectamente, esto incide en los bonos del Tesoro Claro, americano. obvio. Entonces, eventualmente van a empezar también a bajar un poco más. Es las una tasas de incidencia interés. indirecta, Correcto. no directa. Correcto. Ahora, cuando las tasas bajan, obviamente, Hay un fenómeno. hay un fenómeno interesante. ¿Qué pasa cuando las tasas bajan? Entonces, aquí es cuando la gente dice, Tommy, ¿y cuándo crees que debo invertir? Voy a esperar que la tasa llegue al 3%. Entonces, es lo que pasó en COVID. En COVID Claro. es un ejemplo y esto es, si miran la historia, pues tenemos que mirar la historia, cada vez que hay un fenómeno de baja tasa de interés, ¿ok? Lo que sucede es que ahí mismo las propiedades suben. Y yo siempre digo, eso es cierto, pero ¿dónde es más cierto? No en todas las ciudades es cierto, pero en una ciudad como todo lo que está pasando en Miami. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en Miami? Si todos vieron lo que dijo el señor de Citadel, que acaba de estar en un foro de Blooming, de estos de Nueva York, él dijo, o sea, yo estoy invertido en Miami porque Miami, ¿y qué es lo primero que tiene Miami? Agua por todos lados. Entonces, cualquier propiedad que tenga aquí, edificio sobre todo, tiene vista de agua. Y eso es lo que quiere el resto del mundo. Entonces, todo el mundo quiere agua. Por lo menos la vista, por lo menos la vista al agua. Entonces, tú sabes que yo siempre he dicho, Mauricio, que Miami tiene 3 cosas fabulosas. 1, tiene agua. 2, tiene aire puro. Tú miras el cielo de Miami y siempre está azul. Tú vas a muchas capitales del mundo y miras para arriba y ves el cielo gris. Es así. Miami siempre está azul porque sol no hay montañas. Ilumina diferente el aquí, sol Tommy. ilumina diferente. Y te voy a decir que para mí es clave la seguridad personal tuya y la seguridad jurídica de lo que tú eres dueño. Porque nosotros hemos sido, Mauricio, el refugio de todas las comunidades latinoamericanas en un momento u otro cuando ha habido problemas grandes en sus países. Empezando por los cubanos, que fueron los primeros que llegaron acá, cuando en la época de Castro, cuando vino la revolución, terminaron acá refugiados. Pero en otra época del mundo hablamos del grupo de turno, fíjate. ¿Y cuál era el grupo de turno? Pues el grupo de turno del país donde había algún problema grande. El capital de las personas con visión y con un poco de capital de esos países terminaban en Miami. Eso sí. Y terminaban ellos comprando algún tipo de propiedad acá para, oigan bien, proteger su patrimonio. Porque como aquí tenemos esa estabilidad política, jurídica y personal, a la gente le gusta eso. Es así. No hay nadie en el mundo que quiera vivir en un ambiente incierto y con miedo. Todos queremos salir a la calle, Mauricio, y sentirnos seguros, nosotros y nuestra familia. Y eso aquí siempre ha estado y siempre estará, porque los norteamericanos eso lo cuidan. Eso es número uno Eso sí, acá. eso es muy importante para el millonario americano. Total, Sí, pero, sí. pero yo digo que también para el comprador de Latinoamérica. sí. A ver, nadie aquí en Miami anda por la calle preocupado en un carro blindado. Vamos a hablar claro. Y ¿sabes qué? Y tú tampoco estás preocupado de tu familia que esté en el mall. Es una ciudad 100% segura. Nada es 100%, no hay garantías absolutas. Sí. Pero para la dimensión de ciudad que es y la cantidad de gente que hay y todo, es una ciudad súper tranquila. Aquí tú no hay cosas que andan robando a la gente. Hay una cuarta que también se fijan mucho, es la parte médica. Ah, bueno. La parte médica de Miami, la Universidad de Miami, todo lo que está haciendo en la parte médica, el americano se fija muchísimo en eso cuando se quieren radicar a vivir en algún sitio. Se fija en el tema de la parte médica, nadie habla de eso porque nadie quiere hablar del tema, pero todo lo que está pasando, por ejemplo en la zona cerca al Jackson, todo lo que está pasando es importante. Aquí mismo en Solemía, que está la Universidad de Miami, toda la parte oncológica y del Bascom Palmer, que no sé si lo sabe, pero Bascom Palmer es el instituto de ojos número 1 en el mundo. Eso sí. En el mundo. Y tienen sucursales en otros países inclusive.
Creo que hasta en Dubái tienen una sucursal. Sí. En Colombia tenían en Colombia. En Colombia todavía tienen. pero acá está la sede central Sí. y la gente, tú vas a ese hospital que yo me trato ahí y viene gente de todo el mundo, del Caribe, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y tú ves de todo. O sea, definitivamente hay un componente médico acá. Sí, hay un componente médico y últimamente nos han llegado médicos de otras zonas, se están radicando a vivir acá, por eso te hablo de la parte médica. Claro. Estamos haciendo los créditos y hay de todo. Entonces, y el fenómeno 2026, que ahorita quiero entrar en otra cosa que haces tú, pero para terminar de lo que va a pasar en Miami en el 2026, y esto es cosas de lo que yo aprendo todos los días, Tommy. Yo no sabía que cuando hay fenómenos como el Mundial de Fútbol, que aquí van a haber 7 partidos en Miami, lo que hay 10 millas alrededor del estadio, automáticamente se valoriza un 7%. Yo no sabía. No sabía eso. Yo no sabía. Eso pasó en Qatar, pasó en Río de Janeiro, ha pasado en todo el mundial. Todo lo que pasa. Es un fenómeno, es un fenómeno predecible. Predecible que sucede esto. Aquí en Miami van a haber 7 partidos. El señor Trump, gústele o no le guste, en junio del 2026 cumple 80 años. Yo tampoco sabía esto. Va a ser varios festejos en Palm Beach, y quien más va a asistir, aparte de todos sus amigos millonarios, es la prensa. Y la prensa mínimo son 3. Entonces, el que tiene propiedades, el efecto, van a ir a cubrir, viene la prensa del mundo a cubrir este tipo de eventos. Y bueno, aquí nos podemos quedar todo lo que va a pasar en el 2026. No lo mencionaste, tal vez lo sepas, pero no sé si lo... Acaban de anunciar que la G20, el G20, que es la reunión, se reúne en diciembre del año que viene, acá en Miami, por primera vez, y eso es promovido también por Trump, guste o no guste, lo ha promovido y lo van a hacer en el hotel, en el Doral, ¿no? En el Doral. Tengo entendido. Pero eso es otro efecto. Es que, Mauricio, no termina de ser, o sea, aquí viene evento tras evento tras evento. Y la gente siempre dice, pero hay algo malo con Miami, ¿se puede decir algo malo? Sí, hay mucha gente que dice está muy caro. ¿Está muy caro? ¿Está muy caro para quién? ¿Comparado con qué? Sí, ¿muy caro para quién? Porque para el neoyorquino es muy barato. ¿Y dónde prefieres invertir? ¿En un sitio barato o en un sitio que se va a valorizar? Tú sabes que eso de está muy caro, yo lo oía de Nueva York en 1985. O sea, la gente decía de Nueva York, está muy caro. Pero les voy a decir algo, Nueva York no está más barato que en 1985, porque estas ciudades son centros económicos y de poder. Miami se ha consolidado como esa ciudad, hoy en día es una ciudad mundial. Pasa que Miami era la aldea de Latinoamérica, de venir de compras y venir a pasarla bien en la playa, patio de diversiones, y eso dejó de suceder. Esta ciudad se volvió una ciudad global donde hay una economía real, donde hay negocios de verdad, donde hay inversiones billonarias una detrás de la otra que no para. Cuando tú crees que tú dices, no, es que Amazon va a ser su segundo headquarter allá. No, porque Citadel, que es el fondo de ese señor ahora que se me fue el nombre, pero ya me va a regresar. Griffin, sí. No es Merv era el de la televisión. Exacto. Ken Griffin. Está haciendo una torre de... No sé, entonces lo $1 billón de dólares, 2 billones. No, le dicen, su torre va a costar $1 billón. Y el señor se ríe y dice, por ahí pasó hace rato. Ya pasamos por ahí. Pero cuando tú entiendes que estos señores, y entiendes que un Amancio Ortega, el dueño de Zara, fundador de Zara, este año, en lo que va de año, ha invertido entre Miami y Fort Lauderdale más de $500 millones. Mucha gente no lo sabe. Entonces, y yo siempre hicimos de esto un post en Instagram, un reel, que fue muy popular, que decía, ¿qué sabe Amancio Ortega? Que no sabemos nosotros. Entonces tú ves todos estos personajes de gran escala, de grandes fortunas, que siguen apostando acá, porque aquí realmente hay algo muy bueno sucediendo, pero no es que se va a acabar. Esto no es una moda. Es que es una ciudad joven. Esto es una ciudad joven que sigue y sigue y tiene tanto para crecer y ofrecer todavía. Eso sí. Tommy, y hablemos ya de otro tema que tú en tu vida tienes varios sombreros. El sombrero de constructor. Ese también. Ese es algo importante. Yo sé que has construido y sigues construyendo casas importantes. Correcto. En
en la parte de bancos, te lo digo que los bancos prefieren financiar una casa que un condominio. No quiere decir que sea malo un condominio, Claro. es bueno, pero los bancos son más agresivos prestando en casas que en condominio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si compras una casa, pues, digamos, una casa de lujo, pues con el 20, Te dan 30% mejores comprar términos. y de pronto un Te dan mejores apartamento términos. tienes que entrar con un 5, Claro. un 10% extra que Claro. contra una casa. Claro. ¿Okay? Hay otros factores de, digamos, de lo que el banco mira en valores de riesgo, por eso es que las casas son tan apetecidas. Como siempre digo yo, los bancos valorizamos las propiedades, Tommy. ¿Ok? ¿Tú qué estás viendo hoy en este tema de mundo de construcción de casas de lujo? Yo soy arquitecto y yo soy fascinado con todo lo que está pasando en esta ciudad, pero las casas que están haciendo, las que tú estás construyendo, ¿qué ven ustedes los constructores ¿Qué vemos? de casas de lujo? Mira, ante todo, solamente breve historia. Yo empecé, como todos, en el mundo inmobiliario, hace 40 años haciendo rentas, como tú probablemente. Y uno tiene en su camino una evolución. Y esto es algo que unos van más rápido, otros van más lento, pero hay una evolución inevitable. Todo el mundo empieza con rentas, después vendes cosas relativamente baratas, después estás de tour, ¿verdad? Te haces guía turístico de los clientes, Sí. estás viendo propiedades donde no Que- te deberías que puede- estar viendo puede- propiedades. un Uber Bueno, driver. vas aprendiendo y eventualmente te das cuenta de algo, de que cuando tú eres agente inmobiliario, tú realmente, aunque crees que tienes un negocio, no tienes un negocio. Tú eres un autoempleado que gana muy bien si aprende a profesionalizarse, pero no tienes un negocio. Un negocio es algo que ocurre cuando tú no estás. Tú tienes un negocio. Tú estás aquí grabando esto con nosotros y allá afuera en tu oficina está ocurriendo el negocio, porque tienes una empresa, una estructura. Entonces hay una evolución. Yo he pasado por esa evolución. Yo también fui agente inmobiliario, eventualmente fui empresario inmobiliario, que es lo que definimos como broker, que ahora empiezas a tener un equipo y eventualmente eso te lleva a una evolución generalmente natural a decir, bueno, yo le estoy vendiendo el negocio a mis clientes. ¿Y qué tal si el negocio lo hago yo para mí ahora, verdad? Empiezas a adquirir conciencia de que le estás haciendo estos grandes negocios a un montón de gente, pero no para ti. Así Y es. dices, déjame aprender a hacerlo. Y por esas cosas de la vida he tenido la gran fortuna de tener un entorno de constructores. Mis cuñados, los tres, son más que constructores, han sido constructores, pero son promotores, son developers. Y de alguna manera, ¿verdad? El entorno, uno aprende. Si tú hablas japonés aquí todo el día, yo voy a terminar aprendiendo japonés. Sí. Y como estoy todo el día con mis cuñados, o he estado por mucho tiempo, uno poco a poco se va empapando del negocio. Y eventualmente es muy cómico porque yo saqué mi licencia trabajando para mi cuñado como empleado y hoy en día soy su socio. Y siempre nos reímos. Le digo, mira, me pagaste, de hecho, él me pagó la licencia de real estate Ok. para que yo lo usara para la empresa y terminé como socio. Es una historia divertida porque él y yo nos miramos y decía, qué bien funcionó. Pero bueno, entonces nosotros fabricamos lo que yo defino como mansiones de lujo. Miami es una ciudad que tiene un apetito insaciable por casas. Hay muchos apartamentos, pero la gente que tiene familia, de preferencia en general, quiere tener una casa. No hay problemas así de seguridad, puedes tener una casa, puedes vivir con un jardín, es muy agradable el clima, tienes clima cálido, puedes usar la piscina, mucha gente tiene piscina. ¿Cómo le dicen en Colombia a la piscina? Piscina también. Piscina, no es Hay alberca. sitios que le dicen Alberca es en albercas. México. ¿Ah? En Y la México. pileta en la Argentina. La Así pileta, me acuerdo. Y hemos ido desarrollando un negocio interesante que consideramos probablemente unos negocios más rentables y más seguros. ¿Por qué digo esto? Porque las casas de lujo son, se pueden fabricar pocas, porque las zonas donde las hace son limitadas. Hay una escasez de tierra. De hecho, hoy en día conseguir un lote es prácticamente imposible. Tienes que comprar una casa vieja y tirarla abajo. Es una zona muy buena. Y yo lo defino así. Cuando yo era joven, hace unos añitos, había 5.000 millones de personas en el mundo, Mauricio, me acuerdo.
Hoy hay 8.3 billones, o sea, 8.300 millones. Hay más gente en el mundo, con lo cual hay más gente con dinero en el mundo, y además hay más dinero en el mundo, porque el dinero hoy en día fluye con mayor facilidad que hace 40 o 50 años, tecnológicamente hablando, más disponibilidad. Pero no hay más sitios buenos donde hacer esas casas. Está limitado. Entonces tú tienes siempre una gran presión del lado de la demanda y no hay mucha oferta. Yo ahora mismo estamos terminando una casa en el Agua, acá en Miami, en una urbanización llamada Bay Point. En el Agua. En el Agua. Y yo soy la única casa nueva que existe este año que se puede entregar, fíjate. Hay otras en construcción, pero hacer una casa, piensen esto, se demora generalmente entre 15 y 22 meses, dependiendo de los insumos. Durante la pandemia hubo muchos problemas de insumos. No llegan las cocinas de Italia, no llegan las refrigeradoras, el repuesto, el aparatito no llegó de China, el chip, o sea, eso te retrasa una obra, ¿verdad? En el mismo tiempo, Mauricio, tú haces un edificio de 30 pisos. O sea, piénsalo, tú puedes crear oferta en un edificio de cientos de apartamentos en el mismo tiempo que haces una casa. De modo que las casas en la oferta avanzan muy lento. Con lo cual, siempre hay una limitación en la oferta. Hay siempre demanda, pero la oferta está muy limitada. Eso ocasiona que los precios se mantengan no solo firmes, sino que se valoricen. Te doy un ejemplo breve. Casas que hacíamos en 5 millones antes de la pandemia, hoy valen 10, la misma casa. Hacerla en Miami. En Miami. Y hay una valorización real. Mucha gente no te lo dice, pero yo lo sé por experiencia. En muchas ciudades de Latinoamérica no hay valorización. Hay flujo. Dice, no, ¿cuánto le puedo sacar de renta a algo, por ejemplo? Sí. Pero yo le pregunto, ¿y cuánto se ha valorizado tu propiedad en dólares reales en los últimos 10 años? Me dicen, nada. De hecho, negativo. Eso sí. Aquí hay valorización real en dólares. O sea, la casa que valía 5 vale 10. La que valía 10 ahora vale 20. Y tú dices, ¿y quién compra esto? Bueno, tú sabes muy bien, y lo sabemos por estadísticas, que Miami es este sitio tan atractivo de no solo los billonarios, sino los centimillonarios. Centimillonarios son aquellas personas que tienen patrimonios de más de 100 millones de dólares. Pero también los hay de 30 millones de dólares. O sea, y toda esta gente, de preferencia, si viven acá permanentemente o gran parte del año, prefieren una casa a tener un apartamento en general, en ese nivel. Sí, eso sí. En ese nivel. Y también tienes inversionistas internacionales que construyes con ellos, les construyes a ellos. Correcto. Es algo bien importante también, porque mucha gente dice, quiero construir, pero ¿qué me hace? Sé que tienes de Brasil, de varios países, le has construido inversionistas de esta manera, pero es un tema bien importante y es parte, digamos, de lo que quisiera agregar, que aprendí en estos días también, el tema de la palabra demografía. Entonces, hoy los constructores ven primero el tema demográfico antes de tomar una decisión de construir una casa, de construir, y es parte, digamos, lo que yo no sabía en estos días que salió en la noticia, que el señor, antes de que saliera la noticia, el señor Buffett le metió $1 billón a Lennar y a D.R. Horton. Yes. ¿Okay? Nosotros somos preferred lenders de Lennar y hablando con uno de los directivos, yo le decía, pero ¿dónde más van a construir si ya no hay casi casas? Y me dice, no, Mauricio, nosotros tenemos terrenos comprados para los próximos 80 años. Claro. Y yo le dije, ¿dónde? ¿Y por qué no lo hacen? Precisamente por el tema demográfico, nosotros tenemos que mostrarle a la ciudad que ya se copó esta zona para poder seguir construyendo. Y resulta que después de Chrome Avenue, ¿okay? Que va desde Homestead hasta arriba, hasta el norte, ellos tienen comprados, yo pensé que todo eso era pantanos, ¿no? Tienen comprados tierras ahí para construir por los próximos 80 años. Para expandir la ciudad hacia el oeste. ¿Ok? Y un mes después de que el señor Buffett le mete un millón, que como dice tu Amancio Ortega, algo sabe que no sabemos, ¿ok? Y están tratando de aprobar para construir 6,000 casas aquí en Miami, claro, después de Chrome Avenue.
Entonces, y todo eso es lo que está pasando en ciudades importantes del país como Miami, que aunque la gente cree que no hay tierra, de pronto no hay casi tierra hacia el east, Estamos muy limitados. en el east. Miami que es está lo muy que tú limitada por el dices. este y el oeste, Sí, y el corredor norte-sur, digamos, se ha congestionado. sí. Y de ahí viene también el tema de la verticalidad. O sea, queremos edificios más cerca en Downtown Brickell, porque la gente no quiere manejar tanto, la gente no quiere estar en el tránsito todo el día. Obviamente el que quiere tener familia, una casa, es una historia distinta. Diferente. Pero el que no necesita eso, si yo no me voy a mudar a una casa por allá, yo me Claro. quedo aquí en la ciudad. Eso Entonces sí. vemos demanda realmente para ambos segmentos. Algo muy interesante que dijiste de Amancio Ortega y de Buffett es que son gente con visión e invierten a largo plazo. Entonces cuando esta gente pone $1.000 millones en una apuesta, a ver, vamos a hablar claro, saben a lo que están apostando. Claro. Nadie apuesta $1.000 millones a ver si aquí mismo, no sé si lo sabes, pero por ejemplo la Torre Cipriani que está en Brickell, Sí. que está siendo desarrollada por el grupo el Mass Capital, quien financia, quien está detrás de la parte financiera es el señor Slim de México. O sea, hay inversiones directas y hay algunas Calladas. indirectas o más calladitas, Sí. ¿verdad? Pero la realidad es que todas estas grandes fortunas y capitales ven no solo un presente brillante, sino un futuro espectacular acá. Y no para. Y nos levantamos todos los días y hay algo nuevo. Y Somos bendecidos, Tommy, de vivir en esta ciudad. total. Somos bendecidos. Yo llegué de Houston y de verdad otro mundo, otra ciudad espectacular, para mi gusto muy calmada. Sí, Cuando ¿no? me bajé acá, le decía a los asociados allá, Ah. mira, hay tráfico, Hay hay tráfico. edificios. Es otro mundo, pero... Hay otra pero energía. Hay otra Aquí, energía. Miami tiene una Buena energía palabra, especial. energía, sí. Yo digo que Miami tiene una energía parecida a la New York, pero tropical. Es así. Como digo, con el sol más bonito, un poquito considerablemente más limpia. A ver, New York tiene su carisma y su atractivo y me encanta ir por unos días, pero vivir día a día, Es así. yo prefiero acá. Yo creo que tú también. Es así, no, o sea, por eso te digo, siempre somos bendecidos. Y a ver, y además que estamos viendo lo que está pasando en la ciudad, que no nos lo imaginábamos. Después Claro. del 2008, vimos, sí, pues esto se va a arreglar, pero va a ser normal. ¿Tú te acuerdas de Y 2008? COVID, Decíamos, ¿para cuándo se va a arreglar esto, Dios mío? aunque dicen que se iba a demorar 12 años en absorber todo, fue muy rápido el tema. 2 años. Ok, 2 En años. 2 años fue estábamos muy rápido. fuera. Pero yo nunca imaginé ver torres O sea, como el- Dolce el- Gabbana, digamos que el- como el Cipriani, comeback. como Waldorf Astoria. Yo nunca imaginé este tipo de torres acá. Primero porque aquí no las sabemos hacer. Pero cuando llegan los neoyorquinos, con este conocimiento de hacer Claro. esos rascacielos, Ellos saben. ellos saben. Y no les da miedo. Y eso es otro tema que, como digo yo, cuando entran neoyorquinos porque algo sabe y es sin miedo. O sea, ellos firman un contrato, un préstamo de construcción de $1 billion y No les tiembla el la pulso. mano. No les tiembla la mano. Entonces, parte de lo que vemos, porque así está Steve Ross, que está construyendo una torre de oficinas importante en Brickell. Y o sea, todos los millonarios del país como tal y los de afuera, directo o indirectamente, Claro. quieren tener algo acá. Un pedacito de Miami. Y es aquí donde le decimos, tú no necesitas tener millonario para tener algo Para acá. nada. Entonces, hoy con la ayuda de los bancos y con la ayuda de los expertos, nos acomodamos a qué estás buscando y vamos a ser sinceros y realistas, ¿es factible o no es factible? Tú sabes que me gustaría mucho, Mauricio, y yo sé que podemos hablar unas 3 horas claro, más, gracias. pero para beneficio de los que nos están viendo, yo quisiera tocar un tema que yo creo que lo hemos tocado muchas veces, pero yo creo que nunca vamos a dejar de tocarlo. Y es realmente que mucha gente en Latinoamérica, en otras partes del mundo que no entienden lo fácil que es poder comprar una propiedad aquí y financiarla. Y lo fácil que es poder comprar una propiedad que tú alquiles, fíjate bien, y voy a decir unas palabras gruesas. Imagínate que tu inquilino pague tu deuda. Imagínate que tú compres una propiedad que vale 1
tú pones la mitad y la otra mitad no la vas a pagar tú, la paga el inquilino. Sé que en otras partes del mundo dice, sí, pero si no paga, aquí si no paga, amigos, la ley, 30, 45 días, para afuera, o sea, lo reemplazas. Aquí hay ley que protege al inversor. Al dueño de propiedad. Correcto. De hecho, No tenemos importa la la ley de nacionalidad. mayor protección, y no importa la nacionalidad, pero tenemos la ley que, de todos los estados de los Estados Unidos, tenemos la ley que más protege al inversor. De hecho, por eso muchísimos inversores americanos de otros estados vienen acá también. Pero hablemos de esto un poco, porque yo siempre quiero que la audiencia tenga el mensaje de lo fácil que es y de las preconcepciones que pueden tener personas que no conocen, que por desconocimiento, solamente diciendo, bueno, es que en mi país es muy difícil. Bueno, yo digo esta frase siempre, pero este no es tu país. 100%. Este no es tu país, este es otro país. Hablemos de eso unos minutos. Tommy, sí, hay mucha gente que por falta de educación y por falta de creer no invierten acá. Hay gente que tiene el dinero o piensan que tiene que tener, me quiero comprar un apartamento de 1 millón y tengo que tener 1 millón. Falsas creencias. Falsas creencias. Entonces, el sistema americano, ¿ok? Aunque tengamos una administración brusca, porque es cierto que hoy tenemos una administración brusca, es pro inversionistas. Correcto. Aquí quieren a la gente buena, a la gente que viene a entender el sistema, a la gente que tiene el dinero para poder ser parte del sistema. Y hoy un inversionista de México, de Colombia, de Argentina, cualquier lugar del mundo, necesita entrar con una cuota inicial. Y lo más bonito del sistema, Tom, es que cuando tú o yo compramos una propiedad de inversión, es la misma tasa de interés que tiene un mexicano. O sea, que Correcto. no hay discriminación por tasas de interés. Cero discriminación. Eso es lo más importante. La palabra inversión no dice americana o mexicana o africana o española. No dice el país de origen. No dice, es una inversión. De pronto tú y yo tenemos un beneficio de entrar con un 5% menos Correcto. de cuota inicial, pero es la misma tasa de interés. Ahora, ¿cuándo sí damos mejores tasas de interés? Cuando tú y yo compramos nuestra casa primaria, donde la reclamamos como nuestra casa primaria, Correcto. hay unos beneficios que tenemos en cuanto a tasa de interés que el inversionista internacional no puede tener porque no tiene el permiso de que sea su casa primaria. Su casa primaria eres donde eres residente fiscal. Entonces, si no eres residente fiscal acá, no puedes reclamar tu casa como tu casa primaria. ¿Ok? Entonces, y después el tema de documentación es muy sencilla. Este es un país de estadísticas y las estadísticas dicen que el inversionista internacional es buena paga. Aquí ningún banco quiere quitarte la propiedad, no quiere meterse en problemas. Los bancos quieren que todos los meses le paguen los intereses del crédito. Están en el negocio de prestar dinero. Claro, están en el negocio de prestar dinero y no están en el negocio de reposeer propiedades. Correcto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quieren es no equivocarse a quién le prestan. Y para eso se piden unos documentos muy sencillos que yo lo único que digo al final, tiene que hacer sentido común. O sea, un mexicano que compra una propiedad acá, pues tiene que tener la solidez financiera para comprarla. Claro. O sea, no se puede quedar ilíquido por comprar una propiedad en Estados Unidos. Entonces, muéstrame que si te compras un DEPA de $1 millón y quieres poner el 40%, tienes el 40% más gasto de cierre y sigues teniendo ahorros en tu país. Claro. No te puedes quedar ilíquido por comprar una propiedad. Sí, no acá. Te puedes llevar la soga al cuello. Como pasó en el 2008. Claro. En el 2008 hubo compradores que sacaban línea de crédito de la casa, no tenían reserva, no tenían ahorros, compraban otra propiedad o sacaban plata de la tarjeta de crédito, se compraban una propiedad porque se pedía mucho menos cuota inicial, ni siquiera se pedía verificación de ingresos. Hoy no, hoy sí queremos ver por lo menos. Hay un orden. Hay un sistema, queremos ver por lo menos que seas. Si eres empleado, demuéstrame que eres empleado. Si eres dueño de empresa, demuéstrame que eres dueño de empresa. Muy fácil, con los documentos del país de origen, no hay problema. Se muestra, pero son cinco requisitos. Eso es lo que te iba a decir. Dame rápidamente los 5 requisitos básicos que le pedirías a un inversor extranjero. A un comprador, no un inversor, un comprador. Nosotros lo llamamos son los 5 requisitos porque el hecho de entrar con una cuota inicial 30, 35, 40%, dependiendo del tipo de la propiedad, hace que pidamos menos documentación. ¿Okay? Entonces, lo primero es, demuéstrame que me puedes pagar la hipoteca.
¿Cómo demostramos que podemos pagar la hipoteca? Con tus ingresos en tu país. Pero ¿qué necesitamos de tus ingresos en el país? Estados Unidos es un país de confianza, Tommy. Entonces, si yo aquí a ti te hago un crédito y le digo, dile a tu contador que me dé una carta con tus ingresos, el contador va a darme la carta de tus ingresos, lo que tú de verdad ganas. Y aquí asumimos que el resto del mundo es igual. Entonces, yo, como banco, vamos a pedir que un contador del país donde eres residente fiscal me dé una carta diciendo Mauricio Ordóñez, dueño de Q Capital en Ciudad de México, Correcto. como presidente y estructurador de créditos hipotecarios a mexicanos invirtiendo en Miami, se gana $10,000 al mes. En el año se ha ganado 100,000 y en el año 2025 ganó tanto. Tenemos que tener por escrito en una pequeña carta del contador que los ingresos que tienes hoy en los últimos 2 años. Te cambio un poco la pregunta. Y si fuera, por ejemplo, para una propiedad de inversión, ¿existe algún préstamo donde la misma inversión y lo que genera podría ser para calificar? Entonces, eso creo que se llama un DSC. DSCR. DSCR. Entonces, si no me entregan esa carta, que es la primera gestión, la gestión de nosotros es ofrecer la mejor tasa de interés. Correcto. Yo describo el sistema bancario americano muy sencillo, de 3 niveles. Bancos de primer piso, sucursal, como dijiste ahorita, tocamos, voy a hablar con un humano, quiero pagar mi hipoteca mensual, cuánto debo, la quiero cancelar, me puedes dar una tarjeta de crédito, hay un humano que te atiende a la antigua, llamamos. Estos bancos de primer piso, ejemplo, Banco of America. Sí, no quiere decir los que nombres Banco of America conocidos. Los grandes nombres conocidos. No, ya hay bancos, hay otros bancos medianos, esos son los que mejores tasas de interés tienen. Y estos bancos nos exigen la carta del contador. No necesitamos declaraciones de impuestos, no necesitamos balances, solo el contador que diga, Mauricio, yo no quiero que nadie se entere en mi país que estoy comprando nada allá, o yo no quiero a la carta del contador, o no quiero... Por la razón que fuera. Bancos de segundo piso que se llaman lenders. Okay. Y estos lenders no hay una sucursal, todo es por teléfono. ¿Okay? Estos lenders tienen programas alternativos, ¿okay? Que es una propiedad de renta. Entonces, si la renta me cubre mi hipoteca, yo te presto. Entonces, ahí es donde dicen, tienes que colocar el 30, el 40, dólar con dólar. Si el crédito es 3,000, necesito que la renta sea 3,000. Tiene que haber suficiente ingreso de la renta para que se pague solo. Para que se pague solo. Entonces, ya tú no pides la carta, vas a pagar a lo mejor un interés un poco más alto. La tasa sube un poco, pero tenemos esa alternativa. Entonces, hay esa alternativa del que dice, tengo el dinero, pero no quiero o no puedo probar ingresos. Correcto. Me voy por ese lado. Correcto. Y eso es una alternativa. Fíjese, yo digo que es como un buffet. Sí. Es como un buffet chino. Hay un menú. hay un menú y hay un montón de préstamos distintos. Hay más de 100 bancos americanos que le prestan a inversionistas internacionales. Y el tercer nivel, Tommy, es el que llamamos lo que se llama un asset-based loan, que es basado en la propiedad. Sí. No se pregunta nada, son préstamos privados. Es para el inversionista que dice, yo voy a pagar esto en 6 meses, en un año, estoy vendiendo una propiedad en México, en España. No me interesa entregar todos esos papeles. No me la han entregado, yo voy a coger esa plata para liquidar este préstamo. Entonces hay préstamos puente y estamos ya en un tercer piso, tasas de interés un poco más altas. Ahí te quiero hacer un punto importante para la audiencia. Yo viví aquí, y tú también, la crisis financiera y de inmobiliaria del 2008. Y en ese momento, que fue el peor momento histórico del mercado, o sea, era el momento donde había todas las condiciones adversas habidas y por haber en negativo, y a pesar de todo eso, había préstamos privados. Porque una pregunta muy común que nos hacen, Mauricio, es, yo por ejemplo puedo comprar una propiedad en preconstrucción o antes de ser construida. ¿Y qué pasa el día que termina la construcción y yo no sé si voy a poder obtener un crédito hipotecario? Esa es una pregunta muy común que muchos agentes no saben manejar. La respuesta mía siempre ha sido, en el peor momento de la historia de este país, 2008, nosotros conseguíamos préstamos privados si dabas la mitad, del 50%. O sea que ni en el peor momento nos quedamos sin dinero disponible para hipotecas, fíjate. Y pasando ese mal momento, luego se refinanció a tasas mucho más atractivas, o inclusive lo que pasó es que lo que se compró se valorizó muchísimo y mucha de la gente que compró después de 1 o 2 años refinanciaron
Y no solo sacaron lo que pusieron, sacaron parte de la valorización que esa propiedad tuvo. ¿Y sabe qué es lo más bonito de eso? Que no tienen que pagar impuestos sobre ese dinero. Ese es un pequeño detalle. Que es lo que hacen los americanos. Correcto. Aquí los Ellos americanos no venden, refinancian, sacan, recuperan lo que dieron de cuota inicial, compran otra propiedad, no pagan impuestos sobre eso y siguen teniendo la propiedad donde contablemente y fiscalmente siguen deduciendo la propiedad que tiene con un crédito que no pagan impuestos sobre el dinero que le dio. Muy interesante. Es parte del sistema que los americanos o no americanos tienen acceso a eso. Correcto. Pero para complementar tu pregunta, siempre y cuando hayas dado el 40 o 50%, Tommy, en cualquier proyecto de preconstrucción, alguien te va a prestar barato, menos barato o un poquito menos barato. Siempre hay dinero disponible buscando la oportunidad. La cuota inicial manda. Y hay, voy a decir, decenas, no, cientos de prestamistas privados, cientos, que estarían más que felices de que si tú pusiste la mitad, ellos te dan la otra mitad. Porque al final del día están seguros. No van a perder. Tommy, ¿tienes alguna estadística de cuántas propiedades se están construyendo en Miami? Más o menos tenemos una idea. Mira, justamente estuvimos viendo el ISG Report, Miami Report de ISG de Craig, que Craig Stadnicki, vamos a decir, considerado la autoridad en cuanto a estadísticas de mercado. Y si recuerdo bien, estuvimos en una breve sesión con él, estamos construyendo, y esto va a sonar mucho, pero no lo es, 14,000 apartamentos en este momento están en fase de venta y construcción. Pero oigan esto, solamente de los 14,000 hay 7,000 en construcción ya, digamos, torres subiendo, pero oigan, para entregar ¿en cuánto tiempo? En 6 años. ¿Ustedes creen que en el mercado de Miami 1,200 apartamentos al año es mucho? Aquí vendemos eso... con una gran diferencia. Mensualmente vendemos eso. Así, con una gran diferencia. Que antes los developers solamente pedían el 20%. Correcto. Los developers aprendieron también de la crisis. Claro. Hoy exigen 30, 40 o 50%. O 50. 40 o 50 en general. No tenemos especuladores. Correcto. En el mundo hoy de Miami que compran propiedades. Eso es una pregunta que nos hacen muchas veces. Dice, pero es que es mucho lo que están haciendo. Bueno, todo es mucho o poco en relación a lo poco o mucho demanda que hay. Yo le voy a dar unos números que son oficiales. En el estado de la Florida se mudan, hoy por hoy, 1,300 personas al día. Esto no lo digo yo, lo dice el censo a través de la medición de cambios de licencia de manejar, declaraciones de impuestos, o sea, cambio y cambio de dirección postal. Cuando ellos juntan todo esto y toman en cuenta quién se va del estado y quién viene, o sea, es la figura neta, ¿verdad? ¿Y quién muere? ¿Y quién muere? 1,300 al mes. Ahora, sabemos que aproximadamente un tercio de esos 1,300 vienen al sur de la Florida. El sur de la Florida se define de Homestead a Palm Beach. Es una zona de, voy a decir, 100 millas y más o menos unos 7,5 millones, 8 millones de habitantes. Pero para que ustedes entiendan el número, cuando yo digo que aquí se muda un tercio, estamos hablando de unos 300, 400 al día. Y eso no toma en cuenta a los extranjeros que vienen de Europa o Latinoamérica, escúcheme, o a los inversores que no viven acá pero que están comprando propiedades de inversión. Y van y vienen. Pero vamos a decir un número estimado de 100 al día más. Estamos hablando de 500 al día. Para que lo puedan visualizar, necesitamos un edificio al día para la demanda que hay. Y nosotros no construimos un edificio al día. No lo construimos, así es, no lo logramos. O sea, aquí hay una continua presión de demanda contra una oferta que nunca termina de llegar. Si yo le pregunté a un developer, Tommy, que en Brickell, que hace condominios de renta corta. Entonces yo le dije, usted como constructor, ¿cómo mide y cómo saber si su proyecto va a ser eficiente o no? Y él me dijo, fue el que me enseñó la palabra demografía. Claro. Y yo, ¿cómo así? Entonces me dice, para que tenga una idea, la ciudad de Miami
tiene 450 habitantes. 450,000 habitantes. Solo la ciudad de Miami. Entonces, ¿qué quiere decir la ciudad de Miami? Hay ciudad del Doral, hay ciudad de Aventura, hay ciudad de Weston, hay ciudad de Homestead. Miami nada más, que incluye a Brickell, 450,000. Y ellos miden para el tema de rentas cortas la demografía. Los visitantes de la ciudad de Miami son 10x. Eso. Y eso dice que hay escasez de hoteles o rentas cortas, por eso él está construyendo edificios de renta corta. Entonces se fijan en el tema de la demografía. Claro, obvio. De la demografía depende los visitantes. Y tenemos unos cuantos. El aeropuerto, si recuerdo bien, este año pasó los 50 millones desde que yo llegué de tráfico. Aquí, Tommy, el aeropuerto está en construcción, ¿Te acuerdas? Toda la vida. Toda la vida. Está en ahorita le van a meter 7 billones de dólares. Es correcto. Para volverlo a ampliar. Desde que yo llegué aquí está en ampliación. Así es. Entonces... no, mira, hay muchos motores económicos. Hay el motor económico adicionalmente de la parte cripto. Hay el motor económico de la parte de los fondos de inversiones. De la pandemia para acá se han mudado más de 190 fondos de inversiones del norte de los Estados Unidos hacia Miami. 190. O sea, calcula tú la cantidad de gente que se ha mudado, que trabajan en esos fondos y que generalmente son gente que está muy bien remunerada. No son trabajos de limpieza de un hotel, sin querer denigrar a nadie, pero es un trabajo que generalmente paga en 6 cifras medias. Entonces son gente que gana dinero y son los que compran y alquilan propiedades de alto valor. Mucho americano no compra auto de una vez. Correcto. Viene y alquila y mira, si les gusta. Que ese es otro mercado que de paso las rentas han subido un montón. Hubo una pausa y ahora están en repunte de nuevo porque justamente no se entregan suficientes propiedades con la suficiente velocidad. Y la gente le toca ir a alquilar algo, pues no consigo, o sea, va a alquilar. Pero yo creo que hemos tocado muchos puntos interesantes, ¿no? Aquí nos podríamos quedar un muy buen rato, muy buen rato, hacer Tommy, un podcast de 24 horas. Aquí podemos hacer un podcast de retiro inmobiliario 3 días seguidos. ¿Verdad? Así, exacto. Entonces espero que vuelvan. Y la verdad, Tommy, muchas gracias, Tommy, de verdad, por venir un ratico acá. Y me deleito, siempre que hablo contigo, me deleito de todo este conocimiento que tienes y que hoy te dedicaste a dejárselo saber a otros, porque antes no nos interesaba. Nos guardábamos todo. Y es para mí, y yo no le voy a contar cómo lo hago. Claro. Hoy sí, hoy estamos en una etapa en la vida que queremos contar cómo lo hacemos y cómo los inversionistas también pueden aprovechar este tema. Así es. Entonces, tú y yo estamos creando equipo, tú en el tema de real estate, entonces el que se quiera unir, obviamente, pues te buscará por redes y te contactará. Claro que sí. Y es importante entender qué quiere decir unirse al equipo de Tomás con el conocimiento que tienes. Y obviamente entender esto. Y bueno, mi Tommy, gusto en verte de nuevo. Igualmente, muchísimas gracias. Y gracias por hacer disponible este bello estudio y te felicito por tu trayectoria y todos los éxitos que has tenido y que sigues teniendo, porque tienes una oficina espectacular, pero más allá de eso tienes un equipo espectacular. Equipo. Es que todo sin equipo es, y yo digo que acá todo es en equipo. El trabajar con un realtor que sepa lo que hace, como digo yo, sepa leer la letra menuda es muy importante. El preparar al comprador, no todos los realtors lo saben hacer. Correcto. No es por echarte flores de aquí, tú sabes cómo preparar a un comprador, qué decirle, qué esperar si no cumples, a qué te arriesgas. Las expectativas. Las expectativas es muy importante y creo que por eso la gente es exitosa. De verdad, el que le ayuda a invertir a un inversionista internacional o americano le va bien. Entonces, y eres una buena persona y sé que haces cosas bien. No hablamos mucho de tu familia, pero sé que tienes influencers por ahí andando. Así es. Que por ahí nos copiamos de cosas, tanto tú como yo. Estoy muy orgulloso. Tengo un hijo, David, que es un gran influencer. Es un youtuber trata de comida y cultura. Y viaja por el mundo. Y, bueno, en otra ocasión. Comprando propiedades en Italia, ¿no? Es correcto. Entonces, está comenzando lo que es una extensión de su negocio, de su marca personal, que la está exportando ahora hacia el negocio de real estate.
creando una cadena de propiedades de lo que ya es renta corta, de lujo, pero con experiencia incluida. O sea, no es que vas a quedarte en un sitio para ahorrarte dinero, sino que vas a quedarte en un sitio especial que tenga historia y que sea una experiencia que tú te puedas quedar con ella. Entonces, todo ese concepto se está desarrollando. Hoy se está volviendo ahora la vida así. Hoy todos los proyectos que están construyendo acá y todo lo tienen que ver es con experiencia. Todo es experiencia ahora. Hoy todo ya es experiencia. De hecho, no sé si lo has visto últimamente, pero hay reportes de que la gente muy rica del mundo ha dejado de comprar lujos en términos de automóviles, relojes, y están comprando experiencias de lujo. Quiero viajar a la Antártida en un yate privado. Sí. Quiero cosas especiales con gente que yo quiero y admiro para compartir. Y ahí es donde la gente que tiene mucho dinero hoy en día pareciera que la tendencia es hacia allá y no a comprar un reloj lleno de brillantes. Fíjate. Así es. Está cambiando la forma de ver la vida y participar de la vida de la gente y de los que más pueden, digamos. No, es así. Ahí, coincidencialmente, en estos días me llamaron Fortune, que conocemos muy bien, claro, una compañía importante, que si yo financiaba apartamentos en un barco. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo hacía apartamentos en un barco? Me mandaron el brochure. Claro. Están construyendo un barco con 17 o 7 apartamentos que empiezan desde los $10 millones el apartamento. Entonces, en un barco. Imagínate tú. Entonces, eso es algo interesante, eso es algo nuevo. Sí, me llamaron a ver si yo lo podía financiar. Le dije, no, voy a buscar quién, pero por ahora, quién lo hace. Por ahora no tengo, pero están vendiendo ese tipo de experiencias, que el barco estará en verano en Italia, en invierno allá estará acá. Entonces, tú compras un apartamento en el barco. Compro un apartamento y cuando no lo usas, lo puedes alquilar. Lo puedes alquilar, entonces tiene un helipuerto. Suena bien. Tú llegas a donde esté en el helicóptero. Hoy está en Italia, entonces viajarás a Italia, me imagino, y te montas en tu barco en tu apartamento que tiene el barco que está lleno de amenities. Un tipo de experiencia diferente. Entonces. Así es. Tommy, gracias. Tomás Hoffman, muchas gracias. A ti, muy querido.